¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a empezar la clase el día de hoy, como siempre lo hacemos con mis clases, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a agradecer porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papás, porque estamos con nuestras familias. Aprovechemos y cuando conversemos con Él, pidámosle cosas, chicos, ¿no? Ven las noticias todas las semanas, como cada vez la cosa se pone peor. Por eso es que no salimos, ¿no? Tratamos de cuidarnos y cuidar a los que están cerca de nosotros, ¿no? La mejor manera, la que nos dicen, es no salir, pero también pidámosle a Dios, ¿no? Pidámosle a Dios que cuide a nuestras familias, que cuide a nuestro país, que dejen de haber tantos muertos, ¿no? Esta epidemia está arrasando con este país, ¿no? Y la única forma, o la forma que yo conozco para poder no contrarrestarlo, sino poder enfrentar estas situaciones pidiéndole a Dios que calme a la enfermedad, ¿no? Que dejen de haber tantos muertos. La cosa está fea, chicos, ¿no? Por eso es que no nos juntamos, por eso es que no estamos en la escuela, ¿no? Sabemos ahora, me gustaría verlos, estar, ¿no? Se acerca el Día del Padre, ha pasado el Día de la Madre, y nada, no podemos estar juntos, ¿no? En fin, por eso les digo, pidámosle a Dios, ¿no? Pidámosle a Dios para que todo esto termine y que podamos el año que viene quizás, o quizás antes, ojalá si todo esto se arregla, si encuentran una cura, una vacuna, podamos estar en la escuela, esperemos, ¿no? Pero pidámosle que dejen de haber tantos muertos, que deje, ¿no? De que baje el número de contagios en este país. Bueno, vamos a seguir adelante. Estamos en Historia Universal. En Historia Universal estamos viendo lo que corresponde a las civilizaciones, las civilizaciones fuera de las europeas. Tenemos que hemos estado viendo la India, hemos estado viendo Japón, hemos estado viendo la China, hemos estado viendo Mongolia, ¿no? A Genghis Khan y toda la conquista que hizo con este imperio que fue el imperio más grande terrestre que ha tenido la historia de la humanidad. Hasta aquí va a llegar, ¿no? Se van a enfrentar contra la civilización islámica. Este va a ser uno de sus límites en Oriente, en Oriente Medio, llamémoslo así, ¿no? Vamos a ver en esta clase cómo se va a desarrollar la civilización islámica. El año pasado, cuando estábamos en la escuela todavía, veíamos cómo se habían desarrollado civilizaciones como por ejemplo, la cultura mesopotamia, la cultura siria, ¿no? Las distintas culturas de Oriente. Esta civilización va a ser la heredera de esas civilizaciones, porque va a captar todos estos pueblos de lo que se va a llamar el mundo arábigo, ¿no? El mundo musulmán. Va a heredar inclusive civilización como las civilizaciones persas. Va a terminar tomando lugares como Bizancio. Recordemos que Bizancio es donde se traslada Roma cuando cae. Roma cae en el 476 después de Cristo y se traslada desde la ciudad de Roma hacia Constantinopla, a Bizancio. Inclusive van a llegar ahí la civilización islámica, va a ocupar el norte del África, va a ocupar Europa, va a llegar hasta la península española, hasta la península donde está España, y los españoles recién van a poder expulsar a los árabes en el mismo año en que Cristóbal Colón llega a América, en 1492.
La civilización islámica es la segunda civilización con más adeptos, la segunda religión con más adeptos en el mundo, después de los cristianos. Tiene una gravitación importantísima en el mundo en la actualidad. ¿Y cuándo es que van a ser? Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, es otro mundo. Así como cuando veíamos China y veíamos otro mundo totalmente distinto, cuando veíamos Japón y era otro mundo distinto al mundo europeo, al mundo que nosotros estamos acostumbrados a estudiar, al mundo occidental o al mundo andino. Estas civilizaciones son mundos totalmente distintos que van a crecer, van a tener un desarrollo paralelo, un desarrollo autónomo, ¿no? Distinto que el mundo occidental, en donde nosotros nos encontramos circunscriptos, ¿no? Nosotros nos encontramos en el mundo occidental. Estas culturas pertenecen al mundo oriental. Como les digo, Japón, China, India, ¿no? Y ahora la civilización islámica. También vimos a los mongoles. Todas estas civilizaciones son el mundo oriental. Como les vuelvo a repetir desde las clases pasadas, en historia universal tenemos que ver la historia del mundo. Por eso es importante conocerlas. No tan solo las culturas europeas y el mundo andino del cual nosotros somos herederos, porque nosotros somos herederos de España y somos herederos de las civilizaciones incaicas, del mundo andino, ¿no? Eso es el Perú, la confluencia de estas dos civilizaciones. Pero también tenemos que ver otras civilizaciones, cómo es que se van a desarrollar. Empezamos con este preámbulo. Como siempre voy contándoles y ustedes y voy explicándoles y después ustedes ya saben lo que tienen que hacer. La palabra Islam tiene dos significados. Por un lado está el Islam como religión, que es la que predicó Mahoma en el siglo VII, que es la que vamos a estudiar el día de hoy. Y por otro, el imperio que construyeron los musulmanes entre los siglos VII y los siglos VIII. ¿Cómo se llama cuando tiene más de un significado? ¿Quién se acuerda? En comunicación lo deben haber visto, ¿no? Son términos polisémicos, tienen varios significados. Como dice el texto, el Islam tiene la religión y tiene el imperio. Vamos a ver las diferencias. El espacio árabe, porque ahí es donde se va a desarrollar. Para poder entender el mundo musulmán, el mundo islámico, tenemos que entender el espacio en donde se van a desarrollar. En donde se van a desarrollar es la península arábiga. El Islam nació en la península arábiga, una región de clima árido y relieve desértico. Hacia el siglo VII, la zona estaba habitada por pobladores de raza semita, la mayoría de ellos beduinos, nómades dedicados al pastoreo. Por esa razón no existen muchas ciudades. Las cosas que había, como el Yatrib, la Medina o la Meca, eran importantes centros comerciales debido a que esta región era un lugar de tránsito para las rutas comerciales hacia Oriente. Los árabes no formaban una nación, era más bien un conjunto de tribus con intereses y creencias religiosas particulares. Sin embargo, la mayoría estaba vinculado al misterioso culto de la piedra negra que se encontraba en el santuario de Kaaba, en la ciudad de la Meca. La Meca hasta el día de hoy es una ciudad que es una ciudad que vamos a llamarle madre para esta civilización. El espacio árabe, el desierto. Así tenemos que empezar a entender a esta civilización. Esta civilización, como nos dice, se va a desarrollar en este clima desértico. Civilizaciones beduinas. Lo que vemos en las películas cuando vemos en el desierto, estos comerciantes nómades que van con sus camellos, ¿no? De un lugar hacia el otro. Ese era el espacio en donde se van a desarrollar esta civilización.
como nos dice el texto, no era una civilización, eran diferentes tribus y cada tribu de ellas tenía diferentes dioses. Lo que va a hacer Mahoma es darles una nueva fe, una fe que va a unificar a todas estas tribus y lo va a unificar en nombre de una sola religión y de un solo Dios. El Dios va a ser Alá. Padre de ellos van a ser también parte del Antiguo Testamento, ¿no? Hasta Abraham. Entonces tenemos tres civilizaciones, las tres religiones monoteístas más importantes que van a nacer dentro del contexto de la Biblia: los judíos, los islámicos y los cristianos. Todas estas religiones tenemos a la Biblia como libro núcleo, libro primigenio de donde van a ser nuestra propia civilización, nuestras propias religiones, y cada una se va a diversificar. El cristianismo va a tomar un camino, el judaísmo va a tomar otro, y ellos, el islamismo, va a tomar otro, pero van a tener el mismo punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Estos libros del Génesis, estos libros antiguos, en donde hasta tienen al patriarca de donde ellos mismos van a decir que van a salir, Abraham, que nosotros también lo estudiamos, cuando ustedes lo deben haber estudiado, cuando han visto con el profesor Félix en religión. Este es el espacio. Igual hay un predecesor, ¿no? Si bien es cierto que cada tribu era una tribu independiente, todas se van a reunir en base a una piedra mágica. ¿Dónde quedaba la piedra mágica? En la ciudad de la Meca, que hasta el día de hoy va a convertirse esa ciudad como una ciudad de peregrinaje para todo el mundo islámico. El nacimiento del Islam. El Islam va a nacer con su profeta. ¿Quién es su profeta? Mahoma. La religión islámica nació a partir de la doctrina que impartió su fundador, Mahoma. Mahoma va a estar entre los años 570 hasta el 632. Va a ser llamado el profeta, no es Dios. Para nosotros los cristianos, Jesucristo es Dios, ¿no? Los judíos todavía están esperando la venida de Jesucristo, la venida de Dios a la tierra. Para nosotros ya llegó. Ese fue Jesucristo. Estamos esperando su segunda venida, en donde va a terminar todo. Pero para nosotros, Dios ya llegó a la tierra. Para los judíos, ellos todavía siguen esperando al Salvador. En cambio, en el caso de los islamistas, de los islámicos, los musulmanes, para ellos la figura principal va a ser Mahoma. Mahoma es un profeta, el profeta, no hay otro profeta, es el profeta, y tiene como si no se le adora, no es como nosotros que vemos, tenemos en el catolicismo sobre todo, ¿no? Vírgenes, santos. Para ellos no. La única figura a la cual se le va a reverenciar es Alá. No hay otro más. Mahoma empezó a enseñar una nueva fe, ¿en dónde? En la Meca. La Meca era la ciudad donde estaba esta piedra negra, que era este lugar donde las distintas tribus que estaban en este espacio geográfico iban y tenían a esta figura, ¿no? A esta piedra negra que era como un centro de adoración. Él va a empezar su peregrinaje dentro de esta misma ciudad, el principal centro religioso de las tribus árabes. Su mensaje, sin embargo, fue rechazado en un principio. Por ello, en el año 622 tuvo que huir hacia la ciudad de Yatrib, conocida después como Medina. Esta huida, a la que se conoce como Égira, marca el punto de inicio de la cronología musulmana. Nosotros tenemos como el calendario gregoriano, el calendario juliano, en donde tenemos como año 1 el año en el que nace el Señor Jesucristo,
¿no? Jesús va a nacer en el año 1, entonces para todo Occidente tenemos un calendario en donde se va a regir por este calendario. Los judíos tienen otro calendario, los chinos tienen otro calendario. El calendario de los musulmanes va a empezar aquí. ¿Con qué evento? En el año 622. Ellos están en el 1420 y tantos, ¿no? En donde el mundo van a empezar a contar los años, su cronología, la cronología musulmana va a empezar a partir de este año, del año en que empieza la huida de Mahoma desde la Meca hacia la ciudad de Yatrib. Ese va a ser el inicio de la cronología para contar los años para el mundo musulmán. Hacia el año 630, la fe islámica se había difundido en gran parte de Arabia. Arabia, la península arábiga, lo que permitió a Mahoma conquistar la Meca. La Meca, este lugar santo para ellos. Cuando Mahoma murió en el año 632, toda Arabia estaba unificada por el Islam. El Islam es una religión monoteísta cuyas principales doctrinas están contenidas en su libro sagrado, el Corán. Así como nosotros tenemos esta Biblia, en donde está el Antiguo y el Nuevo Testamento, en donde está recogida parte de lo que va a ser también los libros de los judíos, pero va a tener las vivencias del Señor Jesucristo. Ellos tienen otro libro distinto, que es el Corán, ¿no? Para nosotros es incomprensible el Corán, porque el Corán es parte de Dios. Para nosotros, para los cristianos, la Biblia es un instrumento, ¿no? Son palabras que Dios ha inspirado para que escriban los hombres. Para ellos no. Para ellos el Corán es parte de Dios. Es sagrado, más sagrado que para nosotros la Biblia, inclusive. Por eso que si alguien, por ejemplo, quema la Biblia, todo el musulmán va a matarlo, porque está matando al Dios mismo, ¿no? Está quemando a Dios mismo. Ellos son más radicales por ese tipo de motivos. Son religiones que para nosotros es más difícil de comprender, pero tenemos que conocer para entenderlas un poco mejor. Entonces, el libro de ellos, por excelencia, el Corán. La expansión islámica. Tras la muerte de Mahoma, los ejércitos musulmanes extendieron una nueva religión a través de la yihad. La yihad es la guerra santa. La guerra santa es tenemos que expandir nuestra religión a todos los lugares del mundo, pero a través de la guerra. En cambio, el cristiano es a través de la palabra de Dios, se le convence para que las personas sean cristianas. Para ello es a través de la guerra. Van a conquistar, como les dije, todo el norte del África, el Asia, van a conquistarlo, el cercano oriente, el Medio Oriente, e inclusive van a llegar hasta Europa. ¿Cómo van a hacerlo? A través de esta yihad, que es la guerra santa. Y crearon un gran imperio. Se estableció entonces el imperio de los califas, o sucesores de Mahoma, quienes asumieron el liderazgo de la enorme comunidad de creyentes islámicos. Para los musulmanes vamos a encontrar dos tipos de musulmanes, los chiitas y los sunitas. Los chiitas van a decir que ellos son, la persona, el califa, que sería como para nosotros el papa, el califa tiene que ser elegido por una línea sucesoria a partir de Mahoma. Para los chiitas. En cambio, para los sunitas van a decir no, ellos tienen que elegir democráticamente al que va a ser el que va a suceder a Mahoma. En un caso es como monárquico, los chiitas, y los sunitas son como democráticos. La mayor cantidad de la población musulmana van a ser sunitas, el 90%, y el 10, solamente el 10, va a ser chiita.
dividimos, ¿no? Vamos a ver, vamos a encontrar diversos momentos en la historia del imperio musulmán. Primero va a estar el califato ortodoxo, que va a empezar en el 632 y el 661. En este periodo gobernaron los amigos y parientes de Mahoma. Los tres primeros califas, Abu Bakr, Omar y Othman, fueron elegidos unánimemente por la comunidad musulmana o Umma. Pero al nombrar al cuarto surgió un conflicto. La elección de Ali. Ali era el primo y yerno de Mahoma. En el año 652 fue rechazada por gran parte de la comunidad musulmana. Ali fue destituido y asesinado en el 661. Este fue el origen de la división de las dos grandes comunidades musulmanas, los sunitas y los chiitas. Los chiitas van a ser los seguidores de Ali. Durante esta etapa, la capital del imperio islámico va a ser la ciudad de Medina. Las dos principales del mundo islámico van a ser Medina y la Meca. Todo musulmán tiene la obligación de ir una vez en su vida, por lo menos, a la Meca o a Medina, que son los lugares sagrados para ellos. Desde allí, los musulmanes conquistaron territorios de Bizancio como Egipto, Siria y Palestina, y destruyeron al imperio persa sasánida en el año 651. ¿Cuál va a ser el problema acá? El problema va a ser que cuando muere Mahoma en el año 632, muere sin hijo varón. Solamente tenía hijas mujeres. Una de sus hijas mujeres estaba casada con Ali. Entonces, como no hay línea sucesoria que vaya a ser directamente representativa de Mahoma, va a crear un problema y va a haber esta división que les acabo de explicar entre chiitas y sunitas. Los chiitas van a seguir a Ali, van a decir que tiene que ser una persona descendiente de la línea directa del profeta. En cambio, los sunitas van a decir que no, hay que elegirlo democráticamente. No es una cuestión de fe, es una cuestión de poder. Es como decirles que el Papa sea el máximo representante del presidente de todos los cristianos. El Papa no es el presidente de los cristianos. El Papa es, para los católicos, la máxima figura de su religión. En el caso de los musulmanes, es un asunto de poder, ¿no? Si crees que eres chiita, vas a decir que la máxima figura va a ser este representante que sigue al profeta. Este periodo va a ser el primer momento, va a ser el califato ortodoxo, que va a ser que va a ir desde el 632 hasta el 661. Después va a venir el califato omeya, entre el 661 y el 750. En el 661 el califato pasó a poder de la familia de los Omeya, que convirtieron el cargo en una dignidad hereditaria familiar. Volvemos al tema de la familia, cómo debe de ser. En este periodo va a ser de familiares, pero ¿de qué familia? De la familia Omeya. ¿Dentro de quiénes? De los sunitas, porque ya estamos diciendo que los chiitas van a pensar que son a partir de la línea de Mahoma. Los Omeya trasladaron la capital hacia la ciudad de Damasco. Durante esta etapa, los musulmanes se van a expandir notablemente. Por el este van a llegar hasta la India. Lo vimos en la clase pasada, como cuando llegan los musulmanes a la India, va a ser hasta ahí terminamos la clase, cuando vimos la India, ¿lo recuerdan? Cuando llegan los musulmanes en su máxima expresión de apogeo, va a ser en este momento, que van a llegar hasta la India y van a conquistar las diferentes tribus que también se encontraban en este territorio. Y la región del Turquestán, ¿no? Por el este, y se enfrentaron a los ejércitos chinos en la batalla de Talas en el 751. Hacia el oeste conquistaron el norte de África. Todo el norte de África que pertenecía antes al Imperio Romano va a estar ahora en manos ¿de quién? De los islamitas.
de los islámicos, ¿no? Y en el año 711 invadieron Europa, destruyeron el reino visigodo ibérico. Lo vieron cuando estuvimos haciendo sobre las tribus germánicas. Los visigodos se van a establecer en la península ibérica, los ostrogodos en la península itálica, los francos van a estar en Francia, los anglos van a ir a Inglaterra. Como nos dice, los visigodos van a estar en la península ibérica y ellos, los visigodos, van a ser conquistados por este califato, el califato de los Omeya. Hasta ahí van a llegar. Su avance fue detenido por los francos en la batalla de Poitiers en el 732, acontecimiento que puso fin a la expansión islámica en Europa. ¿Recuerdan este evento? La batalla de Poitiers. Sí, Carlos Martel, que era uno de los mayordomos de los reyes holgazanes que pertenecían a la primera dinastía de los francos, a la dinastía de los merovingios. Carlos Martel, que va a tener su hijo Pipino el Breve. Con Pipino el Breve va a empezar la primera clase que hicimos por este medio. Va a empezar lo que va a ser, después de los merovingios vienen los carolingios. Pipino el Breve va a ser el fundador del imperio carolingio. Pipino el Breve va a ser el padre de Carlomagno. Carlos Martel, Pipino el Breve, Carlomagno. Carlos Martel era el mayordomo de los merovingios. Carlos Martel se va a enfrentar ¿a quién? A los musulmanes. ¿En cuál batalla? En la batalla de Poitiers en el 732. ¿A quién se va a enfrentar? Al califato omeya. ¿Lo entendemos? Todo tiene que ver con todo. Todo está relacionado en la historia. Todos los temas que vamos viendo, nos tenemos que dar cuenta cómo se van relacionando. Este es el califato omeya y vamos a ver cómo empieza a expandirse, pero solo en el norte de África, la India, todo el Asia hasta llegar a la India, ¿no? Y va a ser detenido por los chinos y va a ser detenido por los francos. Y va a empezar aquí, vamos a empezar el imperio carolingio, que fue la primera clase. Acá ya estamos en el imperio carolingio, va a coincidir temporalmente. ¿Qué va a coincidir? El califato de los Omeya. Ahí va a concluir el avance en el occidente, pero ya tenían todo el norte de África, la península ibérica, que van a estar, les vuelvo a repetir, en la península ibérica desde el 711 hasta 1492, cuando es expulsado por los reyes católicos de la península ibérica. Y por eso es un imperio importantísimo. Después va a venir el apogeo abasida, que es el momento más importante de la civilización islámica. Vamos a encontrar que las principales ciudades del mundo islámico van a tener cabida en este momento histórico. En el año 750, una rebelión dirigida por Abu al-Abbas derrocó al último califa de Omeya, Abu al-Abbas, y estableció la dinastía de los abasidas, que llevó al Islam a su máximo esplendor. Este va a ser el apogeo abasida, el momento de mayor esplendor de la civilización islámica. Los nuevos gobernantes trasladaron la capital a Bagdad. Bagdad ahorita es la capital de Irak, ¿no? Estos gobernantes ya no van a estar en la península arábiga, no van a estar en la Meca, sino se van a trasladar hacia Irak. Ciudad que durante los siglos XI y XII fue la mayor urbe del mundo, con una población de 1 millón de habitantes. Ellos eran la mayor civilización en el mundo de estos siglos. En el siglo XI y XII, los musulmanes de esta zona. ¿A través de qué califato? Del califato abasida. El califa más notable de este periodo va a ser Harun al-Rashid, el gobernante que promovió el desarrollo de las artes y cultura, fortaleció la economía, mantuvo una política tolerante con las minorías étnicas y estableció relaciones diplomáticas con el imperio carolingio, Bizancio y con China.
a partir del siglo... ¿Quién es este Harut al-Rashid? Ustedes lo deben haber conocido, ¿no? ¿Cuándo lo han conocido? Cuando han visto Las Mil y Una Noche. ¿Lo han leído? ¿Lo han visto en comunicación? ¿Han visto los dibujos? Sí, Sherezada, Simbad el Marino. Todos los cuentos que se cuentan en Las Mil y Una Noche van a ser contados a partir de este gobernante, Harut al-Rashid, que es el gobernante más importante de este periodo de la historia de este imperio musulmán, ¿no? Léanlo, porque Simbad el Marino, hemos escuchado, visto los dibujos, ¿no? Las Mil y Una Noche, Ali Baba y los 40 ladrones, todos son cuentos que están narrados en estas historias que se van a contar con este emperador. Sherezad, léanlo, ¿no? Es algo que hay que leer, y más en la edad de ustedes. Son cuentos muy bonitos, muchos están hechos como para la edad de ustedes, están adaptados. Esas adaptaciones, si pueden, leerlas, porque son bien bonitas para leer, ¿no? Es un mundo fascinante. A partir del siglo X, el imperio de los abasidas comenzó a desintegrarse en varios estados islámicos independientes. No obstante, el prestigio del califato se mantuvo hasta 1258, año en que los mongoles destruyeron Bagdad. Recordamos la clase anterior sobre qué fue el imperio de los mongoles, ¿no? Como a partir de Genghis Khan y sus descendientes van a llegar hasta Europa, hasta Asia. ¿Hasta qué lugar de Asia? Hasta aquí. Van a enfrentarse los mongoles a los del califato abasida al último momento, que va a ser el último momento de apogeo, y van a destruir esta ciudad, la ciudad de Bagdad, que hasta ese momento era la ciudad más importante del mundo islámico, para que vean lo fuerte y lo potente que era el imperio de los mongoles, que va a ser muy breve, pero van a tener una implicancia en la historia universal que pocas civilizaciones van a tenerlo. La economía. ¿Cómo era la economía durante el mundo musulmán? La agricultura fue la base de lo que va a ser en la economía del imperio y va a alcanzar un notable desarrollo por la introducción de nuevas técnicas de regadío, acequias, represas, norias, debido a la expansión territorial que alcanzó este imperio, y pudieron adaptar cultivos de lejanas regiones como los mangos y las cañas de azúcar en la India o los cítricos de la China. ¿Por qué? Porque los musulmanes tenían al inicio, sobre todo en su época de apogeo, en esta época de esplendor, los musulmanes van a tener la sabiduría de que lugar en donde llegaban, lugar que analizaban la civilización y las cosas que a ellos más les importaba, las técnicas de cultivo, la civilización, la historia, la cultura, todo lo iban incorporando hacia su propia cultura, a lo que ellos más les podía interesar. Es decir, lugar que conquistaban, lugar que adaptaban las mejores técnicas que encontraban para su propia civilización. Por eso es que van a tener este gran e importante desarrollo. El comercio fue el principal factor de unidad que vinculó a toda la civilización árabe. A pesar de que la agricultura fue la base de la economía, va a ser el comercio el factor de unidad de toda la civilización árabe. Los árabes eran sobre todo comerciantes. ¿Cómo van a llegar a ser tan buenos comerciantes? Porque controlaban desde el siglo VII las rutas marítimas del Mediterráneo. Ellos eran los únicos que podían transitar por ciertas rutas. Y el Océano Índico, así como las principales rutas comerciales terrestres de África y de Asia, debido a que poseían una excelente flota y grandes puertos. De esta manera, los musulmanes establecieron un monopolio comercial. Ellos eran los únicos que podían comercializar. Por eso la riqueza de sus califatos.
sobre sus manufacturas y sobre las lujosas mercancías orientales, las piedras preciosas de la India, la seda de la China y el oro, el marfil de Sudán. Si alguien quería comprar el oro de Sudán, el marfil de Sudán, ¿no? La porcelana de la China o los metales preciosos de la India, solo se los podía comprar a ellos, a los musulmanes. Eso va a hacer que ellos monopolicen el comercio y van a tener toda esta gran riqueza. Así es como van a obtener todo el poder en este momento de su civilización, al menos en este momento. Ciencia y tecnología. Los musulmanes adoptaron las innovaciones de otros pueblos y trajeron de Asia las nuevas formas para la fabricación del papel o la pólvora y nuevos objetos como la brújula que así llegaron a Occidente. Lo vimos en la clase pasada cuando veíamos los avances de la cultura china. Son los chinos los que van a descubrir, los que van a tener estos grandes inventos. Pero quienes lo van a traer hacia Occidente no van a ser los chinos, sino van a ser los árabes. ¿Por qué? Porque controlaban las rutas marítimas. Los árabes van a traer desde la China hacia Occidente todos los recursos importantes que ellos encontraban que tenían las otras civilizaciones. La brújula, lo que vimos en el campo de la agricultura, los mangos, caña de azúcar, ¿no? En el caso de la China, el papel que habíamos dicho cuando hablábamos sobre los avances científicos de los chinos. ¿Qué usaban en Europa? Pergaminos. Los chinos van a hacer el papel. ¿A partir de qué? De esta celulosa de los árboles. Perdón. Fueron excelentes astrónomos, elaboraron un catálogo de los astros, ¿no? Los chinos tenían, los árabes tenían esta partícula, le encantaban ver los astros. ¿Qué están haciendo ustedes en las noches, sobre todo al inicio? ¿Qué hacen en el verano cuando no pueden dormir? Les cuento lo que yo hago. Subo a mi azotea y me pongo a mirar cómo se mueven los planetas. Cuando no puedo dormir, ¿no? Los planetas, ¿no? Todo el cielo, cuando está despejado, sobre todo en el verano, se mueve. Las estrellas tienen un movimiento. Los planetas, Júpiter, Saturno, Marte, Venus, tienen un movimiento en particular, dependiendo de la estación del año y dependiendo de si el cielo está despejado, uno puede ver cómo van avanzando los planetas. Y uno así entiende toda la mitología griega, como viendo los planetas, ¿no? Solamente observando el cielo uno puede entender un montón de cosas de astronomía. ¿Dónde están ubicados? Fíjense en internet, hay un montón de programas, se los he enseñado años pasados. Fíjense, chicos, busquen eso. Cuando tengan tiempo, en la madrugada, qué sé yo, en el verano, en las vacaciones, miren el cielo, miren cómo transitan los planetas, ¿no? Uno se maravilla con eso. Se da cuenta también de cómo es la bóveda celestial. Perdón, sigo con ellos, sigo con los musulmanes. Elaboraron un catálogo de astros, ellos eran los musulmanes, eran grandes astrónomos, pero también eran grandes matemáticos. Adaptaron el uso del cero. Habíamos dicho en la clase pasada, regresamos a las clases pasadas. Habíamos dicho que el cero era un invento de ¿quién? ¿Quién me lo dice? Bien, Yamil, Sebastián, ¿alguno? Sí, de los hindúes, ¿no? Los hindúes son los que van a inventar el cero como número. Para ellos van a ser un número y los musulmanes van a adaptarlo dentro de su sistema de numérico. Nosotros contamos como contaban los musulmanes, cuidamos a los enfermos como los cuidaban los musulmanes, ¿no? De ellos aprendimos un montón de cosas y ahora vamos a seguir viendo todo lo que aprendimos porque es una civilización que va a influir un montón en Occidente. Y los números arábigos, como les digo, son los números que nosotros contamos, son los números arábigos. Ellos son los que van a, grandes matemáticos, los que nos van a dar los números a todo el mundo. Inventaron el álgebra, ¿no? El álgebra, eso que les cuesta tanto,
pero facilita entender. Si entiendes el álgebra, ya está, ¿no? Entendiste toda la matemática. Presten atención a las clases del profesor Capucho, porque ahí está, en las matemáticas es el lenguaje universal. El universo tiene un lenguaje y su lenguaje es matemático. Para entender el universo hay que entender las matemáticas. Todo tiene que ver con todo. Y perfeccionaron la trigonometría y la aritmética. ¿Con quién van a nacer estas ciencias? Van a nacer con los griegos, pero el álgebra con los árabes, la trigonometría y la aritmética con los griegos, pero los musulmanes van a perfeccionarla, ¿no? El libro Baldor, lo deben haber visto, en donde está este árabe en la puerta, en la entrada del libro Baldor. ¿Por qué está él? Por esto, grandes matemáticos. También destacaron en la medicina. Desarrollaron avanzadas técnicas en cirugía y anestesia que perduraron en el tiempo gracias a las obras de médicos como Avicennas y Averroes. Avicennas y Averroes no tan solo eran grandes médicos, eran los sabios de este momento. No vamos a encontrar sabios tan grandes como ellos que van a heredar todas las enseñanzas de los clásicos. ¿Cómo les va a llegar la enseñanza de los clásicos? Aquí me refiero con los clásicos a los romanos y a los griegos. A ver, nosotros conocemos a Aristóteles, al mundo griego, a través primero de los árabes. Da toda la vuelta, ¿no? El mundo heleno, el mundo griego, que era, lo hemos visto cuando ustedes han estado trabajando Grecia, se traslada, una vez que decae el imperio griego, se traslada hacia Roma. Roma cae, se traslada hacia Bizancio. Bizancio cae, se traslada hacia el mundo musulmán. Y cuando el mundo musulmán cae, viene hacia nosotros. Así vuelve a llegar lo que empezó en Occidente y va a regresar a Occidente gracias a ellos. Si no hubiesen estado ellos en el medio, no podríamos conocer las grandes obras intelectuales que tenía el mundo antiguo. Tenemos que darle las gracias a los musulmanes en ese sentido. Además, los musulmanes tradujeron del árabe muchas de las obras de los filósofos griegos y romanos, que pudieron así difundirse por Occidente. Todo el recorrido que les acabo de hacer, de Grecia a Roma, de Roma a Bizancio, de Bizancio al mundo árabe y del mundo árabe regresó hacia nosotros. También crearon grandes bibliotecas, no la biblioteca de Alejandría, que eso lo hicieron los griegos, sino la biblioteca de Bagdad, la biblioteca del Cairo, la biblioteca de Córdoba, que eran grandes centros donde las universidades de esta época eran los centros de estudio de esos momentos, donde se encontraban en el mundo musulmán. Cuando estudiábamos, recordemos, cuando estudiábamos el Imperio Carolingio, veíamos que Carlomagno y sus hijos eran analfabetos y estos tenían bibliotecas, ¿no? Europa era un mundo de analfabetos y el mundo musulmán un mundo de sabios. No menospreciemos el mundo musulmán porque no lo conozcamos. Tenemos que conocerlos para empezar a poderlos entender. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se declara? Sigamos en la historia universal y vamos a ver cómo avanza la historia. En este momento es el momento de apogeo de la civilización musulmana, de la civilización islámica. También crearon grandes bibliotecas como la de Bagdad, Córdoba y el Cairo, cultivaron la poesía y la música, escribieron libros de viaje, de geografía, de historia y compusieron grandes relatos como los cuentos de la Mil y una noche, el que les conté, el de aquí, el de Harun al-Rashid, ¿no? Es el cuento del mundo musulmán. Hay que leerlo. Y de verdad, es para ustedes, está de la edad de ustedes. Yo lo habré leído cuando yo tenía la edad de ustedes, ¿no? Ahí los leí, el cuento de la Mil y una noche. Ahora está en internet, tienen esa facilidad, ¿no? Los cuentos son alucinantes. Uno los lee, el que está adaptado para jóvenes, porque que es para adultos, no.
pero el que está adaptado para jóvenes es bien interesante. Arte y pensamiento filosófico. Entre otras cosas, el Corán prohibió el uso de imágenes religiosas. Así, el arte islámico se redujo mayoritariamente al campo de la arquitectura. Para el mundo cristiano no. Para el mundo cristiano, la pintura, por ejemplo, era la manera en cómo se contaba el Evangelio. La gente no sabía, estamos diciendo, no sabía leer y escribir. Iba a la iglesia y veía las pinturas y a partir de ahí entendía el mundo de Jesucristo. En cambio, para ellos la única manera, el arte todo tiene que ser Dios, y Dios es innombrable, Dios es inconocible, Dios es irrepresentable. Entonces, la forma en la que se va a manifestar el arte va a ser sobre todo a partir de la arquitectura. La arquitectura, la necesidad de realizar, ellos tienen todos los viernes que hacer, a las 5 de la tarde se ponen a orar, pero todos los viernes, así como nosotros vamos a misa los domingos, ellos tienen que ir los viernes a un lugar, a su iglesia, ¿no? Estos lugares van a ser llamados los califatos. No son los califatos. Estos lugares son las mezquitas, perdón, ¿no? Entonces, la necesidad de realizar la oración común los viernes, ordenadas por Mahoma, originó el monumento clave, la mezquita. La mezquita es como la iglesia para nosotros, que era el lugar desde donde se realizaba la plegaria comunitaria. Todos los viernes hay que ir a la mezquita y rezar. Es un rasgo obligatorio para el mundo musulmán. En todas las mezquitas árabes predominaba la anchura sobre la longitud y abundaban las columnas, pero no existe una unidad de estilo de los elementos empleados, arcos, capiteles, decoración que varían de acuerdo a cada país. Hay características comunes que van a tener todas las mezquitas. ¿Cuáles son esas características? Primero, el uso de una cúpula aprendida en Bizancio. Bizancio es la que va a enseñarle también, ¿ven? De todos van a aprender. Bizancio es de donde se traslada, Roma se va hacia ¿dónde? Hacia Bizancio. Cuando los musulmanes conquistan Bizancio, van a aprender a construir ese tipo de bóvedas. El uso de la cúpula, ¿no? Segundo, el empleo del arco de herradura, usado por persas y visigodos. Otra cosa que van a adaptar para su propia civilización, el uso del arco de herradura. Tercero, el predominio de los elementos decorativos que se aplicaban a los muros, placas de piedra, tableres de yeso o cerámica vidriada. No podía haber imágenes. No hay imágenes. En una mezquita no hay imágenes. Hay símbolos geométricos, hay vidrios, pero imágenes no puede haber. Entonces, como no hay, estas son las características que van a tener casi todas las mezquitas en el mundo musulmán. El desarrollo del pensamiento. Los musulmanes asimilaron los avances científicos e intelectuales de los pueblos a los que sometieron. Pueblo que sometía, pueblo que adaptaba los principales avances científicos y los principales avances intelectuales, y crearon una cultura propia a partir de todos los avances que ellos iban recogiendo. Síntesis brillante del legado oriental, de los persas, de los hindúes, de los chinos, y clásico helenístico, recogido a través de Bizancio, porque Bizancio habíamos dicho que recogía el mundo romano, que a su vez recogía el mundo griego. Por eso el mundo clásico helenístico. La traducción al árabe de las obras de los filósofos clásicos. Si no fueran por los árabes, el mundo de la filosofía clásica se habría perdido. Así de importantes son. Y orientales, y fomentó el desarrollo del pensamiento entre los sabios musulmanes. Las escuelas y las universidades de las grandes ciudades islámicas como Bagdad,
Damasco y Córdoba se convirtieron en importantes centros de producción intelectual. El pensamiento islámico tuvo gran influencia en el renacimiento intelectual europeo. Vamos a ver que durante la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media, vamos a encontrar, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino. Es imposible entender a Santo Tomás de Aquino si no entendemos a Averroes y Avicena. ¿Por qué? Porque Averroes y Avicena son los que van a traducir a los filósofos griegos, sobre todo Aristóteles. Y para entender a Santo Tomás de Aquino tenemos que entender a Aristóteles. ¿Y por dónde lo vamos a entender? Por el pensamiento de ellos. Esa va a ser la importancia que va a tener el mundo islámico para Occidente. Como nos dice el texto y es toda la verdad, sin eso no podríamos tener ahora todo lo que ahora denominamos pensamiento filosófico occidental, que es uno de los grandes avances y logros que tenemos nosotros en Occidente, ¿no? El pensamiento racional. Bueno, chicos, no quiero extenderme más. Esto es lo que corresponde a la civilización islámica. Como ven, hemos visto casi todas las civilizaciones. Vuelvo a hacer el repaso de Japón, hemos visto la China, hemos visto la India, hemos visto los mongoles, estamos viendo el mundo musulmán, hemos visto a los europeos, el periodo merovingio, el periodo carolingio, un montón de cosas, ¿no? Ahora vamos a regresar a Europa y vamos a ver cómo se va a comportar la historia en este lado del mundo, que tenemos que terminar en segundo de secundaria, si mal no recuerdo, con el descubrimiento de América, ¿no? Para llegar después hacia los incas acá y empalmar todo con los grandes exploradores europeos y chinos, porque vamos a regresar también a Genghis, que hemos hablado de él en clases anteriores. Bien, chicos, no le quito más tiempo, el video ya se me hizo bastante largo. Tengan buen día, ya saben lo que me tienen que preparar, su material de estudio. Estoy pensando en ustedes, les mando un fuerte abrazo. Los que me están cumpliendo, cumplen siempre, son los mismos, ¿no? Y los que no cumplen también son los mismos. Estoy muy contento con los trabajos que veo que presentan, a pesar de que sé que tienen un montón de trabajos que están encerrados en su casa. Sé lo que me envían, a veces me lo envían a mi WhatsApp personal cuando no pueden enviarlo a través de la plataforma o me lo mandan por un mensaje, pero están trabajando. El asunto es que quiero verlos trabajar. Los que no están trabajando, vuelvo a decirles, no sé qué nota van a tener. Y los que sí están trabajando, bien. Un abrazo, chicos, estoy pensando en ustedes.